Muy bien, entonces recapitulando qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a utilizar una lista enlazada simple para poder representar una estructura de datos de cola y una pila, ¿sí? Utilizando listas enlazadas simples. Anteriormente lo hicimos utilizando vectores normales, ¿no? Vectores de enteros, vectores de caracteres, en función de qué tipo era nuestra pila o nuestra cola. Ahora lo vamos a hacer utilizando listas simples. Muy bien, entonces para eso vamos a utilizar nuestros tres archivos de la clase anterior. Un archivo para el nodo, un archivo para la lista simple. En este caso lo hemos cambiado el nombre, se llama lista simple pila. Vamos a representar una pila acá. Y eso es todo, el principal como siempre para poder ejecutar nuestro código, ¿no? Bien, empecemos por la clase nodo. ¿Qué modificaciones va a tener? Tal vez lo vamos a mantener. Para este caso lo vamos a mantener. Vamos a hacer una pila. Ya, primero vamos a hacer la pila entonces. Vamos a hacer una pila de datos enteros. ¿Ya? Si queremos que sea una pila de caracteres, una pila de strings o de cualquier otro tipo de dato, esto es lo que hay que modificar. Aquí definimos de qué tipo es. Aquí estamos diciendo que va a ser int. Si quiero que sea char, le ponemos char. Y así con cualquier otro dato. Y obviamente aquí también cambiaría esto, ¿no? Este valor tiene que ser del mismo tipo de la variable inf. Ya, entonces esto no lo vamos a mover, lo vamos a dejar así. Vámonos acá. Entonces recordemos un poco cuáles eran las funciones clásicas de una pila. Bien, vamos anotando eso, ¿ya? Entonces una pila permite adicionar datos, ¿ya? Permite mostrar el tope de la pila. Permite eliminar el elemento que está en el tope de la pila. No, esto es para eliminar. Y permite verificar si una pila está vacía o no. Empty, lo vamos a llamar empty, todo en inglés. De hecho, esto que se llame push, así. Ya, estos nombres le vamos a poner push para añadir datos, top para verificar el tope de la pila, pop para eliminar un elemento y empty para verificar si la pila está vacía o no. ¿Ya? De manera similar vamos a hacerlo con la cola, más adelante. Empecemos. La clase anterior hemos hecho una lista simple y hemos hecho unas dos funciones, creo. A ver, sí, dos funciones, dos funciones para adicionar datos. La primera adicionaba datos al inicio, add init se llama nuestra función, y la segunda adiciona datos al final de la lista, ¿no? Al final de la lista. Muy bien. ¿Cuál de estas dos funciones les parece más simple? A simple vista parece más simple la primera función, ¿no? De añadir los datos siempre al principio. Siempre al principio. Y la otra para añadir al final es un poquito más larga, ¿no? Bien. ¿Esto por qué lo estamos diciendo? Vamos a utilizar alguna de estas dos funciones para representar la función push. Es decir, que la push ya la tendríamos hecha, ¿no? Esta ya la tenemos. Va a ser alguna de estas dos. La cosa es cuál de las dos nos conviene, ¿sí? Eso va a depender de lo que queremos mostrar, ¿no? En este caso vamos a querer mostrar siempre el elemento que está en el tope. Quiere decir el elemento que hemos añadido de último, ¿no? El elemento que añadimos de último. A ver, recordemos un poco. Digamos, yo añado el 2, luego añado el 3, luego añado el 5, luego añado el 1, el 7. ¿Cuál es el tope de esta pila? El 7, ¿no ve? Porque ha sido el elemento que lo he agregado al último. Si agrego otro elemento será el 9, ¿no? El 9 será el nuevo tope. Ya. ¿Con cuál de las dos funciones creen ustedes que es más fácil acceder al último elemento que estamos agregando? ¿Sí? Para que se entienda mejor, tal vez al momento de añadir nosotros los elementos al principio, solamente estamos diciéndole que la raíz va a ser igual a este nuevo nodo que estamos creando, ¿no? Es muy fácil acceder a este valor. En cambio, en la segunda función, nosotros tenemos que movernos hasta el final de nuestra lista para poder poner nuestro nuevo nodo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros queremos mostrar el último dato que hemos agregado, en el caso de esta función, tendríamos que recorrer toda la lista e ir hasta el final, ¿no? Porque el último dato que hemos agregado está al final, ¿no? Añadir al final, eso es lo que hace. En otras palabras. A ver. En otras palabras, si nosotros tenemos esta
esta lista, ¿no? Con estos datos que hemos agregado al final. Cada dato que agregamos lo agregamos al final, ¿no? Ya, digamos este 8 de acá. Sería como el tope de nuestra pila, porque ha sido el último que hemos agregado, pero hemos agregado al final. Y para poder saber cuál es el tope, tendría que recorrer desde el principio, porque cualquier recorrido de la lista se hace siempre desde el principio, ¿no? Siempre desde la raíz. Entonces recorro, así, hasta ir al final. Y digo, este es el tope de la pila. Poquito largo, ¿no? Hay que ir hasta el final. En cambio, si utilizamos nuestra función de añadir al principio, noten esto. Añadimos el 4. Luego añadimos el 5, lo añadimos al principio, luego añadimos el 9, se añade al principio, añadimos el 1 y así sucesivamente. Añadimos uno más, añadiremos el 3 y siempre lo añadimos al principio. Luego, como en la lista habíamos dicho, recorremos desde el principio hasta el final, ¿no? Empiezo desde el primer nodo entonces, ¡pam! Agarro el primer nodo y es el último que he agregado, ¿notan? Entonces ya no necesito ir hasta el final, solo agarro el elemento que he agregado al principio, el que está al principio, el cual también es el último que he agregado y es más fácil, ¿no? Ya no tengo que recorrer hasta el final, solo agarrar el elemento que está al principio. Entonces, ¿para qué hemos hecho todo este chenco? Para ver cuál de las dos funciones de adición es la que voy a utilizar, o esta otra. Y pues voy a utilizar la primera. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil acceder al tope utilizando esta forma de adición, adicionando los elementos al principio, ¿sí? Entonces vamos a utilizar la función addInit, que la vamos a renombrar, ahora se va a llamar push, como estamos diciendo acá, ¿no? Esta ya la tenemos. ¿Y cuál va a ser? La función de añadir al principio, ¿no? Solamente para recalcar esto. Ya. Por tanto, el top ya va a ser mucho más fácil accederlo. Esto ya lo vamos a comentar. No lo vamos a usar. Ya está. Ya tenemos nuestra función de push. Ahora vamos a acceder a la función de pop. Vamos a hacer un public. El pop nos devuelve el elemento que está en el tope. Entonces nos va a devolver un int para este caso. Y se va a llamar top. Top se llama, ¿no? Top. Muy bien. Y acá vamos a retornar el elemento que está al principio, ¿no? El elemento que está al principio es el tope. Si hubiéramos utilizado la otra, hubiéramos tenido que ir al elemento que está al final. En este caso estamos haciendo el elemento que está al principio, entonces es muy fácil. Solamente vamos a retornar la raíz punto en su parte información, ¿no? Solamente eso. Con esto estamos retornando el tope de nuestra pila. Listo, ya está hechito. ¿Notan? Si hubiéramos usado la otra función también la podríamos haber usado, pero hubiéramos tenido que ir hasta el final. Ya, yo creo que eso quedó claro. Listo, ya tenemos entonces el top hecho. Ya está, digamos, así lo vamos a decir que ya está. Ahora vamos por el pop. Para hacer la función del pop vamos a hacer una función que elimine el elemento que está al principio de la lista, es decir, tiene que eliminar este elemento. Si recuerdan cuando utilizábamos arrays normalitos para hacer nuestra pila, no eliminábamos el elemento como tal, ¿no? Solo nos movíamos en la posición. En este caso sí vamos a eliminar a nuestro elemento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eliminando la conexión, ¿sí? La conexión que exista entre estos nodos, porque ustedes saben que esto está conectado nodo con nodo, ¿no? Entonces vamos a eliminar estas conexiones. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer va a ser eliminar la conexión inicial. Algo así. Entonces le vamos a dar public. A ver. Opcional, sí. Que nos devuelve el elemento que estamos eliminando. No es tan importante, pero podría no devolver nada también. Y nuestra función se va a llamar pop. Ahora, aquí muy importante, vamos a preguntar si nuestra lista está vacía. Si nuestra lista está vacía, entonces no podemos eliminar este elemento, ¿sí? Es imposible eliminar si la lista ya está vacía. ¿Cómo sabemos que está vacía? Si la raíz es igual a nulo, ¿no? En ese caso la lista está vacía. Pero si esto es diferente de nulo,
Entonces vamos a eliminar un valor. ¿Cuál va a ser el valor? Vamos a decirle de la siguiente manera. Raíz va a ser igual a raíz en su parte siguiente. Listo, con esto ya está. A ver. Y retornamos el valor que estamos eliminando. Sería bueno almacenarlo antes. Vamos a decir int val, ¿sí? Este va a ser el valor que vamos a eliminar. Y acá, antes de hacer esta actualización, vamos a decirle val va a ser igual a raíz.inf, ¿sí? Este es el valor que voy a eliminar. Luego lo elimino, con esto hacemos la eliminación. Y luego vamos a decir return val, ¿no? O sea, vamos a retornar el valor que hemos eliminado. Caso contrario, ¿qué pasa si la lista está vacía? ¿Qué vamos a retornar? No sé, podemos decirle que val va a ser igual a -1, ¿sí? -1 va a significar que la lista está vacía. O menos un valor muy pequeño también. De alguna forma representaremos que pues la lista está vacía. Y luego hacemos acá un return. Mejor lo haremos aquí el return, ¿sí? Voy a borrar el otro return y voy a retornar aquí valor. Y esto lo vamos a borrar. Porque aquí hacemos asignación y luego lo retornamos, ¿no? Ahí. Listo, ya tenemos el pop. Ahora nos falta verificar si la lista está vacía o no. Eso es un poco más sencillo. Vamos a decir bool. Esto va a retornar un boolean y se va a llamar empty. Va a retornar true en caso de que la lista esté vacía y false en caso de que la lista no esté vacía. Eso es solamente con un return. Hay varias formas de hacerlo, pero es más simple. Vamos a decirle raíz. A ver, si raíz es igual a nulo, entonces está vacía. Entonces empty, ¿no? Entonces va a devolver true. Y si no es igual a nulo, entonces va a retornar false. Ya está. Y con esto tenemos ya nuestra pila construida. Ya está, ¿no? Bastante simple. ¿Qué fue lo difícil acá? Construir nuestra función de añadir al principio, ¿no? Push. Y el pop más un poquito, ¿no? Vámonos al principal. Ya. Aquí vamos a agregar valores a la pila. Y no vamos a utilizar esta función de mostrar. Vamos a hacer un system.out.print ln, ya, y vamos a decir el tope de la pila es, y ahí vamos a concatenar el tope de la pila, que sería ls. Top, ¿no? Top se llama. Ahí está, ese es nuestro tope. Y acá algo muy importante, ya vamos a utilizar la función de push para añadir los datos, ¿no? Ya no existen las otras funciones, entonces ls.push, con esto agregamos datos. El tope de la pila es top. Luego vamos a eliminar un elemento de la pila, vamos a decir ls.pop. Eliminamos un elemento y luego mostramos nuevamente el nuevo tope de la pila. Verificaremos que esto esté funcionando. Tenemos algunos errores, vamos a ir corrigiendo en la función principal. Por supuesto, sí. Bien, acá estamos haciendo referencia a la clase lista simple, pero la clase lista simple no existe porque hemos cambiado su nombre. Ahora se llama lista simple pila, que de hecho también tenemos que modificar ese nombre acá en el nombre de la clase. También tiene que llamarse acá lista simple pila. De igual forma en su función constructora, lista simple pila. Y ahora sí ya no nos va a presentar estos errores. Acá también tenemos que modificar lista simple pila y acá al final también lista simple pila, ¿no? F5 para ejecutar más fácil. Nos está pidiendo un valor de n, vamos a decirle que vamos a meter 5 datos. Vamos a ingresar el 6, 3, 8 y 9. Ah, no, uno más, el 2. El 2 es el tope, ¿no? El 2 es el tope. Ahí está, el tope de la pila es el valor de 2. Luego eliminamos este tope haciendo un pop, acá está nuestro pop.
Y decimos el tope de la pila es el valor de 9, ¿no? Muy bien, está funcionando perfectamente. Y de esta forma representamos a una pila utilizando lista simple, ¿no? Lista simple. Y acá va nuestra primera tarea. Ahora es su turno. Me van a hacer ustedes una cola, ya representando, bueno, utilizando lista simple, ¿sí? Utilizando listas simples. En el caso de la cola ya es un poco diferente. Tenemos la función de push también, ya una función de push, que fácilmente podría ser la misma función de push que tenemos, pero he aquí lo complejo. En lugar de rescatar el tope, utilizamos el front, ¿no? El frente de la cola. Es decir, el primer elemento que se ha agregado. Luego igual tenemos una función pop, esto todo va a cambiar. Y una función para verificar si la lista está vacía, ¿no? O la cola está vacía. Ya, acá la función de push tal vez no sea la misma que estamos utilizando, o tal vez sí. Va a depender de nuestro front, es decir, de qué elemento queremos mostrar. En el caso de las colas, digamos, estos son los elementos que hemos ido agregando, ¿no? Hemos agregado el 4, luego hemos agregado el 7, 9, 3, 1, digamos, ¿sí? Estos son los elementos que hemos agregado y en este orden. En el caso de las colas, el elemento del front, el del frente, es el elemento que se agrega primero, ¿no? First in, first out, ¿no? Perdón, first in, last... Oh, no, está bien, first in, first out. El primero que se agrega será el primero que se va a mostrar. Ya. En el caso de las pilas es un LIFO, ¿no? El último que ingresa es el primero que va a salir. Como este es un FIFO, el primero que ingresa va a ser el primero en salir. Entonces me conviene agregar los elementos al final, ¿no? Ir agregando los elementos al final. Es decir, agrego el 4, luego agrego el 7, luego el 9, 3, 1. Notan el último elemento que he agregado hasta el final de la lista. ¿Qué quiere decir eso? Que el frente de mi cola es nuevamente raíz en la posición, o sea, el elemento, el primer nodo de nuestra lista, ¿no? Que sería a donde está apuntando la raíz. En otras palabras, si queremos hacer una cola, ya vamos a hacer un instructivo acá, vamos a utilizar en lugar de nuestra función de push, que es esta, la función de añadir los elementos al final, que es esta otra, ¿ya? Y lo demás se va a quedar tal cual está, ¿no? Vamos a mostrar el primer elemento, vamos a eliminar el primer elemento, ¿no? En su conexión. La función de empty se mantiene, ¿no? Ahí. Pero de todas formas quiero que ustedes lo hagan y me envíen esto al Classroom. No está nada complicado, de hecho es una tarea bastante sencilla, ¿no? Solo hay que descomentar algo por ahí y renombrarlo. Bien, entonces les dejo esa tareita, la voy a poner en el Classroom y les aviso ya cuando esté. Hagamos otros ejemplitos más, que estas no son las únicas aplicaciones que se puede hacer de hecho muchas cosas. Hagamos una función dada una lista simple que represente a un polinomio, ya, calcular su derivada, ¿no? Dado un polinomio, calcular la derivada de este polinomio. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, un polinomio está conformado por un coeficiente y su exponente, ¿no? Coeficiente y exponente. Eso es lo que cada término va a tener. Es decir, cada nodo, ¿sí? Cada nodo, además de tener su campo de información y su campo de siguiente, que es lo que tenía, se va a modificar un poco, ¿no? En lugar de la información, va a tener un coeficiente y va a tener un exponente. Muy bien, así lo vamos a manejar. Coeficiente y un exponente. ¿Notan? Esto ya cambia bastante y es
mucho más fácil de manejar. Yo puedo tener una lista del tipo de dato que yo quiera, incluso de un conjunto de datos. En este caso, nuestro conjunto de datos es coeficiente y exponente. Ya. Bien, dejemos esto de lado, vamos a cerrarlo y vamos a hacer otra lista simple. Vamos a copiarnos esto, ¿ya? Y vamos a llamarlo acá lista simple polinomio. Vamos a entrar acá, vamos a borrar esto. Y acá le vamos a modificar el nombre, que solo se llame lista simple. A ver, ¿dónde está? Ah, lo hemos cerrado, ¿no? El JCreditor. Lo vuelvo a abrir. Jalamos nuestros archivos ahí. Vámonos a lista simple y vamos a modificar su nombre, porque ahora sí se tiene que llamar lista simple. A ver. Este push lo voy a borrar. En el caso de los polinomios, a medida que agreguemos los datos, los vamos a ir agregando al final, ¿ya? Entonces vamos a utilizar nuestra función de añadir al final, que ya habíamos hecho antes. De hecho, lo vamos a descomentar esto. Y voy a borrar todo lo demás que no nos sirve. Hasta acá. Bien. Esta función de addEnd, ya que se llame addEnd. En este caso no le vamos a pasar solamente un valor, le vamos a pasar el coeficiente. A ver, de hecho, antes de ir modificando esto, ya lo dejaremos como estaba y vámonos al nodo, que es el que primero se va a ir modificando. Entonces, en lugar de inf vamos a tener coeficiente, coef lo llamaremos. Y luego otro entero que se llame exponente. Para nuestro ejemplo, de hecho, ambos podrían ser floats, ¿no? Este es float y el otro también debería ser float, pero lo manejaremos como un int para que se vaya entendiendo nuestro problema. ¿Ya? Float, el coeficiente, y el exponente que sea un int. Luego, al momento de la función constructora llamarla, vamos a decir que vamos a tener un float que va a ser el coeficiente y un int que va a ser el exponente. Eso va a recibir nuestra función constructora y vamos a hacer las asignaciones. Coeficiente va a ser igual a c y el exponente de la clase va a ser igual al valor que le estamos pasando como parámetro en la función constructora. Y luego vamos a modificar eso acá. Ahora sí. Tenemos un float que es nuestro coeficiente y tenemos un y tenemos un exponente. Vamos a hacer una pequeña modificación acá, no vamos a agregar nuestra función de añadir al final, ¿ya? Vamos a hacer una función para añadir en orden, ¿sí? Para añadir en orden. De esta manera nuestro coeficiente va a estar siempre, perdón, nuestro polinomio siempre va a estar ordenado. Un polinomio siempre tiene que estar ordenado, ¿no? Para que sea más entendible. Y tiene que estar ordenado en función a su coeficiente o a su exponente. En función al exponente, ¿no, chicos? Es decir, digamos si yo tengo mi polinomio en función de x, ¿no? Que digamos es 4 elevado a la 3. Entonces el siguiente no puede ser lo que sea elevado a la 9, digamos, ¿no? O sea, esto tiene que estar antes. Ahí debería estar, ¿no? Algo así. Entonces lo vamos a ir ordenando a medida que vayamos añadiendo cada nodo, lo vamos a ir ordenando, ¿sí? Y en orden descendente. ¿En función a qué? En función al exponente, ¿sí? Entonces sí, eso más haremos. Doble trabajito. Esto va a ser un poquito moroso, ya, pero vale la pena, sí. Muy bien. Entonces inicialmente esto no se va a modificar, vamos a preguntar si nuestra lista está vacía. Ya, si la lista está vacía, entonces agregamos el nodo y pare de contar.
Pero acá nos falta modificar estito. Le vamos a pasar el valor de C y el valor de E a la función constructora del nodo. ¿Ya? Ahora sí, caso contrario, que nuestra lista no esté vacía. Vamos a ir agregando los elementos. Y vamos a preguntar... a ver esto. Vamos a preguntar en qué posición debería ir este elemento. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Digamos, aquí está... A ver, por acá pondremos otro elemento. Muy bien, así. Digamos que queremos agregar el nodo que tiene un coeficiente de 45 y un exponente de 6, ¿sí? Entonces, ¿dónde debería estar este 45 elevado a la 6? Por x elevado a la 6, obviamente, ¿no? Esto es por x elevado... Aquí falta el x. Ahora sí es un polinomio. Ahora sí se entiende, ¿no? Ya. Esto es un 45 por x elevado a la 6. ¿Qué debería estar después del 45 por x elevado a la 8, ¿no? Es decir, por acá debería estar. Más 45 por x elevado a la 6. Ahí debería estar, ¿no? Y ahí sumas. ¿Cómo lo llevamos a esa posición? Eso es lo que queremos hacer ahorita. ¿Cómo hacemos eso? Entonces nos vamos a ir moviendo desde la posición 1, nuevamente, siempre desde el principio, hasta encontrar dónde debería estar. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Con este y nos vamos a ir moviendo. A ver otra vez, ¿dónde estamos? Acá. Con este while nos vamos a ir moviendo. Y va a pasar dos cosas. O llegamos al final y no encontramos su posición, o la encontramos, ¿no? Entonces, si no llegamos al final y vamos a decirle el puntero en la posición exponente, ¿sí? En función al exponente estamos haciendo, sea menor, mayor en todo caso, mayor, ¿no? Sea mayor al exponente que queremos agregar, ¿no? Este E es este E de acá arriba. Ajá, ese E de ahí arriba. Es decir, mientras este exponente sea mayor a este 6, vamos a seguir avanzando. Esto es mayor a este 6, sí, seguimos avanzando. Luego llegamos acá. ¿Esto es mayor a este 6? No, entonces ahí nos vamos a detener. ¿Ya? Ahí nos vamos a detener. Bien, claro, hasta esa parte. A ver. Sí, así sería. Esto lo vamos a borrar. Y acá le vamos a preguntar si es que no llegó al final. Es decir, si puntero en su parte siguiente es diferente de nulo. Si es diferente de nulo significa que no llegó al final. Y si es igual a nulo, lo vamos a poner igual, ¿ya? Si es igual a nulo, pues he llegado al final. Y si he llegado al final, lo único que tengo que hacer es decir, puntero, su parte siguiente va a ser igual a nuevo. Y pare de contar. De esta forma ya habríamos agregado nuestro elemento. Caso contrario de esto significa que estamos como que por el medio, ¿sí? Como que por el medio. Y acá necesitamos utilizar otro puntero. Porque si bien hemos llegado a este nodo con nuestra consulta de ese rato, necesitamos tener otro puntero que esté apuntando acá para que se conecte aquí al medio el elemento que quiero agregar. O sea, necesitamos acá otro puntero. Puntero 2, que también apunte a raíz, ¿sí? De tal forma que el puntero 2 va a ser igual al puntero 1. Al puntero anterior, ¿no? Luego el otro puntero se va a ir moviendo, va a ir avanzando. De esta forma, un puntero siempre va a estar... Al principio, ambos punteros van a apuntar al principio, ¿sí? Los dos. Luego, a medida que esté avanzando por este bucle, el puntero que se llama PTR va a ir avanzando. Y el otro puntero que se llama P2 va a estar antes, ¿sí? El otro se va a mantener ahí. ¿Notan? Se está manteniendo y el otro se está avanzando. Y el otro va a estar antes. De tal manera de que cuando PTR llegue a la posición deseada, el puntero que se llama P2 va a estar antes, ¿no? Y así ya voy a poder hacer mi conexión de forma tranquilita. Muy bien.
Entonces en este punto lo único que voy a hacer es decir puntero 2, punto siguiente va a ser igual a nuevo, ¿no? Ahí conectamos, es decir, vamos a hacer esto. Más 45x elevado. Ah, no, perdón. X elevado a la 6, ¿sí? Y esto todavía no lo hemos conectado, entonces hay que decirle nuevo en su parte siguiente va a ser igual al PTR, ¿no? Porque PTR vale ese nodo de acá, ¿no? Este nodo de acá. Ahí está, y se hace la conexión, digamos, ¿no? Muy bien. Con esto ya habríamos hecho eso. Y ya, con esto ya estaría. Agregando en forma descendente. Ahora aquí un plus más. ¿Qué pasaría si yo quiero que esto me lo ordene en forma ascendente? Lo único que hay que modificar es este signo de acá. En lugar de que sea mayor, le ponemos menor y con eso ya me ordena todo en forma ascendente, ¿ya? Pero está en forma descendente, entonces lo dejaremos así. Ya. A ver, primero crearemos nuestro polinomio y luego lo vamos a hacer la función para hallar su derivada. Entonces acá en mostrar vamos a decir que vamos a mostrar, a ver, de una forma un poquito especial, ¿sí? Que se entienda. Le vamos a decir que vamos a mostrar puntero en el coeficiente primero, ¿ya? Luego paréntesis. Y acá va a estar... Acá va a estar puntero punto... No, de hecho va a estar acá x, ¿no? X elevado. Este paréntesis lo vamos a hacer a un ladito. X elevado a la exponente. Y acá le vamos a dar un espacio. ¿Y qué pasa si es positivo? Que me muestre un más, ¿no? En el caso del negativo ya me va a mostrar el signo. Entonces vamos a preguntar si, a ver, el coeficiente, es decir, puntero punto coeficiente, ¿ya? Es mayor o igual a 0. ¿Sí? Es decir, si es positivo. Si es positivo voy a mostrar mi mensaje de la siguiente manera. Haremos todo con paréntesis. ¿Ya? Delante del coeficiente vamos a mostrar un signo positivo, es decir, hay un más. Y ahí lo concatenamos. Listo. Y en el caso en el que sea negativo, pues mostramos lo mismo, pero sin el signo más que tenía este. Ahí está. El elevado al exponente y un espacio. Su parte siguiente y ya. Verificaremos que esto esté funcionando. Vámonos aquí a principal. Esto se llama lista simple. Lista simple. Ahora tenemos un exponente que vamos a ir agregando y también tenemos un coeficiente, ¿no? Podemos ponerle cualquier nombre. De hecho, hasta el nombre largo le puedo poner exponente, digamos. Y aquí coeficiente. Estos nombres no tienen nada que ver con los otros nombres, no va a afectar en nada. Y aquí al momento de agregar estos valores, vamos a decirle, a ver, vamos a leer el exponente, el coeficiente primero, ¿no? Coeficiente va a ser igual a next float y vamos a decirle que el exponente va a ser igual a in.nextInt, ¿no? Y luego pushamos ambos valores, tanto el coeficiente como el exponente, llamando a nuestra función que se llama addOrdenDesc. Ahí está, ¿no? Llamamos a nuestra función para agregar en orden y les pasamos esos dos valores como parámetro. Borramos esto de aquí y vamos a decir ls.mostrar. Veamos a ver si esto está funcionando. Tenemos algunos errores. Ajá. ¿Dónde está esto? Nodo nuevo. Lista simple. En la función de añadir nos falta un parámetro. Aquí el e, ¿no? Ahí está. Volvemos acá. Manejemos nuestro ejemplo. ¿Ya? Vamos a agregar
Ahí está. Vamos a agregar 4 datos. Entonces aquí le decimos 4, ¿ya? Ahora es indiferente. Yo puedo agregar si quiero esto, o puedo agregar esto primero, o cualquiera. La cosa es que al final me tiene que mostrar el mismo polinomio, ¿sí? El mismo polinomio. Tengo dudas sobre mi función de mostrar. No sé si está bien. A ver, verificaremos. Bajaremos un poquito. Ahí está el X. Ah, ya. Creí que faltaba el X. Ya está bien. Entonces vamos acá. 4. A ver, ¿cuál agregamos primero? El 45, a 46 que es este, para que no sea igual. 46 elevado a la 8. Ese pondremos primero. Entonces 46 y el 8. Ahora otros valores le pondremos este. 4 a la 3. 4, 3. Ahora pondremos el 12 elevado a la 9. 12, 9. Y finalmente pondremos el 45 elevado a la 6. 45 elevado a la 6. ¿Qué ha pasado? Pero ¿qué ha pasado? Aquí hay un pequeño caso que no hemos considerado y es el siguiente. ¿Ya? Hay que preguntar si el elemento que vamos a agregar lo vamos a agregar al principio, ¿ya? ¿Cuándo se presenta este caso? Cuando, a ver, esto vamos a decirle qué va a hacer para agregar al principio. Principio, ¿ya? ¿Cuándo se presenta este caso? Cuando los dos punteros, tanto el puntero 2 como el puntero 1, son iguales, ¿sí? Si el puntero 1 y el puntero 2 son iguales, entonces agregamos el elemento al principio. ¿Cómo hacemos para agregar el elemento al principio? Ahora esto ya caso contrario hacemos lo que estábamos haciendo acá. Ya. Le vamos a decir que el nuevo elemento en su parte siguiente va a apuntar a lo que la raíz apuntaba antes, ¿sí? Y luego la raíz va a ser actualizada. Vamos a decir raíz va a ser igual a nuevo, ¿sí? Así esa pequeña corrección. Luego en el caso en el que ya los dos estén por el medio, es decir, ni puntero 1 ni puntero 2 valgan lo mismo, significa que se han movido. Y ahí hacemos estas conexiones. A ver, probaremos con eso. Ah, no, si no podemos hacer esta asignación. Ah, no, pues no hay puntero 1, ¿no? Es PTRs. Sí. Ya está bien, ya no tenemos errores. Vámonos a principal y ejecutamos. Otra vez 4. Vamos a empezar con el 46 elevado a la 8. El 19. Creo que era 19, ¿no? Ni me acuerdo. Ah, 12. 12. Ah, no quiero borrar. Ya ni modo. Todo eso elevado a la 9. El 4 elevado a la 3. Y el 45 elevado a la 6. Ahí está, ahora sí está bien. Nos faltaba considerar ese caso. Aún así, a ver, tenemos ahí algún errorcillo. No se está agregando correctamente. Las modificaciones que estamos haciendo son las siguientes. Ya. Como no se está estructurando bien, este siguiente está de más, ya. Nos vamos a mover hasta que el puntero sea igual a nulo, hasta el final. Y como estamos manejando un segundo puntero, entonces este segundo puntero va a apuntar antes que este nulo, así que está bien manejarlo de esta forma. De tal forma que esto también se modificaría. Y acá vamos a decir que cuando el puntero llegue a valer nulo, el puntero que está antes que este, es decir, puntero 2, en su parte siguiente va a apuntar al nuevo. Ahora sí está bien. Ahora sí está bien. Ya. Una verificada más. Vamos a copiar todo esto para no estar haciendo eso otra vez. Y ahora sí está bien. 9, 8, 6 y 3. ¿No? Ahora sí está en orden. Sí, es lo malo a veces de manejar un código que ya estaba hecho, ¿no? Es mejor hacerlo todo de cero otra vez.
El error que hemos tenido ha sido porque hemos manejado el código que estábamos manejando hace rato y el código anterior decía puntero siguiente y así nos ha presentado muchos problemas. Entonces, a ver, repasaremos un poco este código porque es un monstruo de código que hay que entenderlo cómo es que está funcionando. Repasaremos ya. Primero creamos nuestro nodo, luego preguntamos si nuestra lista está vacía. Si la lista está vacía, entonces hacemos esta simple asignación, ¿no? Raíz apunta al nuevo nodo y el nuevo nodo en su parte siguiente apunta a nulo. Luego, para poder agregar en orden, en caso de que no esté vacía la lista, se va a ir aquí, caso contrario. Aquí preguntamos, ¿la lista está vacía? Sí, hacemos esto. Y si no está vacía, ¿qué vamos a hacer? Primero nos declaramos dos punteros, un puntero que va a ir apuntando más al final que el otro y el otro que va a estar antecitos que ese, ¿sí? Para eso nos sirven estos dos punteros, para que se vayan moviendo en parejita. Donde en su carrera empiezan inicialmente ambos en el primer nodo, ¿sí? Ahí está el puntero, el PTR, y ahí está el puntero 2, ¿no? Ahí están los dos punteros al principio. Y a medida que se van moviendo y buscando la posición correcta, el puntero 2 se va quedando en esa posición y el puntero ya está avanzando, ¿sí? Lo deja un pasito atrás al otro. Luego, en el siguiente caso, el puntero va a avanzar al siguiente nodo y el puntero 2 ya va avanzando un hito, ¿no? Notan, siempre están separados por un espacio, por un nodo, ¿no? Hasta que eventualmente, en el peor de los casos, el puntero 2 va a llegar hasta el final, ¿no? Este puntero va a llegar hasta el final y el puntero 2 va a estar antecitos que él, ¿no? Es decir, en el último nodo. Y este va a estar apuntando a nulo, ahí a nulo, ¿no? Eso es lo que están haciendo, esa es la función de esos dos nodos, perdón, de esos dos punteros. Ajá. Y va a ir hasta que el puntero apunte al final, como les había dicho. Y hasta que este valor sea mayor que este valor, ¿sí? Ahí, con esto nos movemos de esa forma y luego preguntamos, ¿hemos llegado al final? Y si hemos llegado al final, solo hacemos esta conexión. El último nodo se conecta con el nuevo nodo. Y si no hemos llegado al final, acá pasa eso, ¿no? Si no hemos llegado al final, entonces preguntamos. Agregamos al principio, porque también hay ese caso especial. ¿Cuándo sabemos que vamos a agregar al principio? Cuando los dos punteros están en un mismo nodo. Ajá. Y preguntamos, ¿los dos punteros son iguales? Si son iguales, entonces hacemos esta asignación y así lo asignamos al principio. Y si no son iguales, significa que pues hay que agregarlo al medio de los dos. Puede que pase este caso, por ejemplo, ¿no? Que haya que agregar un dato al medio de estos dos nodos. Entonces hacemos esta asignación al medio de dos nodos y ya está. De esa forma hacemos esa corrección, ¿no? Valga la redundancia, hay que explicarlo. Listo, ya tenemos construido entonces nuestro polinomio. Necesitamos para eso entonces nuevamente una función que agregue en orden, la cual es esta, ¿no? Hay unas pequeñas modificaciones que le fuimos haciendo y con eso ya está funcionando. Y luego la función de mostrar, como siempre. Ahora sí, haremos nuestra función para calcular la derivada. Public void derivada. Obviamente esto calculará solamente una derivada. ¿Cómo vamos a ir calculando esta derivada? Pues vamos a ir recorriendo nuestra lista nodo por nodo y a medida que vayamos en término por término vamos a ir calculando de cada término su derivada. Acá será igual la derivada de este término, de 12 por x a la 9. O sea, de forma general, coeficiente, aquí tenemos el valor de x, elevado a su exponente, ¿no? ¿A qué será igual la derivada de esto? Bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? No creo que sea muy redundante decirlo, explicarlo. Vamos a decir que va a ser igual entonces a coeficiente por exponente. Coeficiente por exponente. Luego el valor de x elevado al exponente menos 1, ¿no? Si no estoy equivocado, es así. ¿Es así, chicos? ¿Sí, no ven? Bien, entonces vamos a aplicar esto mismo, ¿ya? Esta misma idea con cada uno de nuestros términos. A medida, es decir, que vayamos recorriendo nuestra lista, vamos a ir haciendo esto para cada término. Muy bien. Va a ser algo similar a lo de mostrar, entonces vamos a copiarnos esto de acá. Lo de mostrar me estoy copiando. Acá se ha borrado esto. Ahora sí.
Mientras no llegue al final de mi lista, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a ir actualizando. Lo actualizamos o creamos otra lista. Devolveremos otra lista. Ya. Primero lo actualizaremos, que es lo más fácil, y luego vamos a devolver otra lista. Para que nuestra lista original no se vea modificada, porque tal vez la utilizamos, ¿no? Ya, primero la modificaremos entonces. Vamos a decir entonces, el puntero actual, ¿sí? En el coeficiente va a ser igual al puntero coeficiente, ¿no? Por el exponente, ¿no? Por el exponente. Listo. Ya está. Ahora el exponente, de hecho, el exponente menos menos, nada más, ¿no? Exponente menos menos. Listo, ya está. Y nada más. Solo lo actualizamos. Derivada update lo vamos a poner. Update. Es decir, que estamos actualizando nuestra lista. Ya para que se entienda. Derivada actualizando lista. Es decir, que se va a perder los valores de la lista, ¿no? Probemos esto que esté funcionando. Entonces, después de mostrar, vamos a decirle ls.derivada actualizando lista, ¿no? Así ese nombre largote. Verificaremos y vamos a copiarnos esto otra vez para hacer lo mismo, no estar tardando. Copiamos, pegamos y ahí está. Y nos está botando, imagino, un error. Ah, claro, por supuesto. Por supuesto, está bien. Nos falta, una vez que hemos actualizado esto, tenemos que mostrarla a nuestra nueva lista, ¿no? Ahora sí. Una cosa es actualizar, otra cosa es mostrar, ¿no? Pucha, ya lo he perdido. Ya, 4. Mejor lo voy a tener aquí listo en el notepad por si se pierde otra vez. Tenemos entonces el 4. Tenemos el 46. 8. El 4, 3. Ya, no importa, sí, 4, 3. 12, 9. Y 45, 6, ¿no? Ya, copiémonos esto. ¿Qué ha pasado? Ah, por supuesto. Nunca estoy llegando al final de mi lista, ¿no? Estoy dando vueltas en el mismo nodo, en el nodo 1. Lo actualizo el nodo 1 y no hago nada más. Este paso no sé por qué, siempre se me va, ¿no? Me olvido. Entonces vamos a decir puntero va a ser igual a puntero en su parte siguiente, ¿no? Tenemos que irnos moviendo de nodo en nodo. Con esto lo hacemos. Ahora sí, otra vez actualizamos. Copiamos completito ahora sí esto. Y lo pegamos. Sería bueno darle un salto de línea. Le daremos un salto de línea acá. De hecho, se lo daremos acá, en la función de mostrar. ¿Dónde está mostrar? Acá. Println. Ahí está, ¿no? Pueden tal vez verificar este valor, si está bien. A ver, yo me voy a ir al más fácil, que es 4 elevado a la 3, que me da como resultado 12 elevado a la 2, lo cual es correcto, ¿no? Los otros casos tienen números grandes, entonces, a ver, se los dejo de tarea. Consultaremos el primero, que sería 12 por 9, 108. Ah, está bien, ¿no? Bien, muy bien. De esa forma estamos actualizando nuestro polinomio a su derivada, pero ya hemos perdido este polinomio original. ¿Qué pasaría si lo quisiera utilizar? Sería bueno entonces que esta función me retorne una nueva lista y no me modifique la lista que le estoy diciendo que le calcule su derivada, ¿no? Bien, en otras palabras, quiero que esto me devuelva una lista simple. ¿Ya? Que me devuelva una lista simple. Uf. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, pensemos un poco. ¿Cómo vamos a hacer esto? Estamos un poco improvisando sobre la marcha, pero es bueno también. Lo que vamos a hacer es, a medida que yo calcule los nuevos valores de mi nuevo polinomio,
voy a crearme un nodo y lo voy a llevar a mi función añadir, ¿ya? Ya, sí. Entonces, como habíamos dicho, esto va a retornar una lista simple. Ya se me iluminó el foco. Luego nos vamos a crear una lista simple que se llame derivada, digamos, ¿ya? Derivada. Que va a ser igual a una nueva instancia de lista simple. Dentro de la misma clase, ¿ya? De tal forma que le vamos a decir acá, una vez que tengamos calculado nuestros valores para el nuevo término, ¿sí? Vamos a decirle acá derivada, perdón, derivada punto add ordenDesc, que esa es nuestra función para añadir, ¿no? Añadir puntero punto coeficiente y puntero punto exponente. Listo, listo, y eso sería todo. Luego nos pasamos al siguiente dato, recalculamos el coeficiente y el exponente y volvemos a añadir este término. Una vez que salgamos de este ciclo vamos a retornar. Lo que tenemos que retornar, ojo, tiene que ser una lista simple, entonces vamos a retornar derivada. Derivada es de tipo lista simple, entonces todo ok ahí, ¿no? Volvemos acá, nos vamos a crear otra lista acá, ¿ya? Lista simple, deri, digamos, no importa el nombre que tenga, ¿sí? Puede ser incluso derivada también. Lista simple, ¿ya? Y acá le vamos a hacer esa asignación, le vamos a decir deri va a ser igual a esta función, ¿no? Y esta función, como devuelve una lista simple, entonces la podemos asignar a una lista simple, valga la redundancia. Y aquí, en lugar de mostrar mi lista original, de hecho vamos a mostrar la lista original y vamos a mostrar la derivada, ¿sí? Aquí le vamos a decir system.out.print un título de referencia, ¿no? Derivada, para que se entienda. Entonces vamos a mostrar la lista original y la lista de deri, ¿sí? Deri mostrar. No deberíamos tener ningún problema ahí, así que a ver, lo verificaremos. De esta forma no estoy perdiendo la lista original. Vamos a copiarnos los valores y lo pegamos acá. Ahí está, pucha, esto que macana, tenía que salir aquí abajo, ni modo. Ya, pero aquí está. Por supuesto. Claro. Si notan, se sigue modificando la lista original, ¿no? Eso es debido a que, pues, lo seguimos actualizando aquí. Me he olvidado de eso. Aquí le seguimos diciendo que el coeficiente va a ser igual a todo este cálculo, ¿no? O sea, lo seguimos actualizando. Y aquí también propio. Entonces hay que declararnos nuevas variables para esto. Una para el coeficiente, C, digamos que se llame, no hay mucho problema en eso. Y otra para el exponente que se llame E. Y en lugar de hacer estas asignaciones de esta forma, le vamos a decir C va a ser igual a todo esto. ¿Ya? Y luego el exponente va a ser igual al puntero menos 1, ¿sí? Puntero menos 1. Perdón, exponente menos 1. Y luego acá, cuando le pasemos estos parámetros, le vamos a decir C y E. ¿No? Ahora sí. Volvemos acá a nuestra derivadita, le vamos a dar un salto de línea al principio para que se muestre bonito. Y le presionamos F5. Volvemos aquí, copiamos nuestros datitos que estamos manejando y lo pegamos ahí. Ahora sí. Ahí está la derivada, ahí está el polinomio original y ahí está la derivada de ese polinomio, ¿no? De esta forma estamos manteniendo nuestro polinomio original. ¿Cómo lo hacemos? Devolviendo otra lista simple.